Sanar las heridas de la infancia. No es posible ayudar a una persona traumatizada a curar sus heridas si esta persona se niega a verlas. Por lo tanto, el primer paso debería consistir en estar preparado para ver las heridas, tomarlas en serio y dejar de negarlas. No se trata aquí de reparar al niño trastornado, sino de cuidar sus heridas, cosa que se consigue a través de la empatía y proporcionando la información correcta. El niño necesita algo más que un comportamiento adecuado para completar su desarrollo emocional y alcanzar una verdadera madurez, para no convertirse en víctima de depresiones, de trastornos alimentarios y tampoco de la adicción a las drogas. El niño necesita tener acceso a su historia. En el caso de niños que han sufrido maltrato alguna vez, hasta los esfuerzos pedagógicos o terapéuticos mejor intencionados terminan fracasando si nunca se aborda el tema de la humillación vivida, es decir, si dejamos al niño solo con su experiencia. Para superar esta sensación de aislamiento, hallarse solo con su secreto, los padres deben encontrar el valor para reconocer su error ante el niño. Esto transformaría completamente la situación. La información aportada por los padres no supone ningún descubrimiento para los niños, pues hace tiempo que su cuerpo conocía estos hechos. No obstante, el valor de los padres y su decisión de afrontar el tema tendrá indudablemente un efecto benéfico y liberador que durará mucho tiempo. Asimismo, al niño se le proporcionará un modelo, no con palabras, sino con el comportamiento. Valor cívico y respeto por la verdad y por la dignidad del niño, en lugar de violencia e incapacidad de controlar las emociones. Como todos los niños aprenden del comportamiento de los padres y no de sus palabras, una confesión de estas características solo puede tener consecuencias positivas. Nada debe permanecer oculto. Antes el niño estaba solo con un secreto que ahora ha sido articulado y forma parte ya de una relación basada en el respeto mutuo y no en el ejercicio del poder. Las heridas, silenciadas hasta entonces, podrán curarse, porque ya no están almacenadas en el inconsciente. Cuando estos niños, poseedores de más información, se conviertan en padres, ya no correrán el riesgo de repetir forzosamente el comportamiento, a veces tan brutal y perverso de sus padres, pues las heridas reprimidas no los empujarán a ello. Seguramente no todos los padres aceptarán esta sugerencia por mucho que el terapeuta la recomiende. Algunos puede que se burlen de la idea y piensen que el terapeuta es un ingenuo que no sabe lo astutos que son los niños y cómo, con toda seguridad, se aprovecharán de la buena voluntad de ellos, los padres. Uno no debería sorprenderse ante tales reacciones, porque la mayoría de los padres ven a sus propios padres en sus hijos y tienen miedo de reconocer un error, pues ante cualquier error, por su parte, habría tenido como consecuencia duros castigos. Así se aferran desesperadamente a la máscara de la perfección y no permiten que nadie les dé lecciones. No todos los padres son así de orgullosos y sábelo todo. Creo que, a pesar de este miedo, habría muchos padres que renunciarían con gusto a este juego de poder, pues hace mucho tiempo que querrían haber ayudado a sus hijos, pero hasta ahora no sabían cómo, porque tenían miedo de hablarles con franqueza. Probablemente estos padres se decidirán con mayor facilidad a mantener una conversación sincera con sus hijos sobre el secreto
y a través de las reacciones del niño, ellos mismos podrán descubrir los efectos positivos de revelar la verdad. Además, podrán constatar lo inútiles que resultan los valores predicados desde el pedestal de la autoridad en comparación con la confesión sincera de nuestros errores, que confiere a los adultos una verdadera autoridad, porque los dota de credibilidad. Muchas cosas cambian cuando los padres se dirigen al niño, mostrando empatía con sus sentimientos y admiten sus errores con honestidad, sin decir: tú nos forzaste a ello con tu comportamiento. El niño tendrá entonces modelos de comportamiento con los que orientarse. No se intenta eludir la realidad, no se trata de reparar al niño para que sea más del gusto de los padres, sino que se le ha mostrado que la verdad se puede nombrar con palabras y tiene un evidente poder de curación. Y sobre todo, que ahora el niño ya no debe sentirse culpable de los errores de los padres, si éstos han admitido su culpa. Un gran número de las depresiones que padecen los adultos provienen precisamente de estos sentimientos de culpa. Los niños que han experimentado en estas conversaciones que sus padres toman en serio sus traumas y sus sentimientos, y que su dignidad merece respeto, están también más protegidos de los perjuicios de la televisión que aquellos niños que, de forma inconsciente y soterrada, poseen deseos de venganza contra sus padres y por lo tanto se identifican con las escenas violentas que aparecen en la televisión. Con previsiones tal como promueven los políticos, difícilmente conseguiremos frenar sus ganas de disfrutar de esta oferta televisiva. Por el contrario, los niños que han sido informados sobre sus traumas más tempranos podrían ver de manera crítica estas películas, perder rápidamente el interés por ellas. Incluso puede que fuesen capaces de interpretar con mayor facilidad el sadismo marginal del director que algunos adultos que no quieren saber nada del dolor del niño maltratado que fueron una vez. Estos, posiblemente, se dejen fascinar por las escenas violentas, sin darse cuenta de que han sido empujados a consumir la basura emocional de una vida, que el director ofrecerá y venderá con éxito, como un arte, mientras él mismo no sepa que se trata de su propia historia. Por supuesto, su ceguera tiene graves consecuencias para la sociedad. El mejor momento para plantear una conversación con los propios hijos sobre las heridas provocadas sería probablemente entre los 4 y los 12 años, es decir, antes de la pubertad. Después de la adolescencia seguro que disminuirá el interés por este tema. Quizás en los niños, alcanzada la edad adulta, se haya cimentado ya la defensa contra el recuerdo del daño sufrido en los primeros años de vida, puesto que ven cómo se acerca la posibilidad de tener pronto sus propios hijos y de experimentar ellos mismos como padres el papel del fuerte, olvidando para siempre su impotencia. Sin embargo, también en este caso existen excepciones, y en la vida de los adultos hay además momentos en los que, a pesar de los grandes éxitos del presente, una enfermedad corporal los obliga a cuestionar aspectos de su infancia. En general, un niño que ha padecido abusos por parte de sus padres carece en su vida adulta de testigos y permanece aislado, no solo de los demás, sino también de sí mismo, porque reprime la verdad, y nadie le ayuda a reconocer la realidad de su infancia, porque la sociedad se pone siempre de parte de los padres. Todo el mundo sabe que esto es así, y por lo tanto no se atreverá a acercarse a la verdad. Sin embargo, si en el marco de una terapia adecuada una persona consigue experimentar y expresar su rabia, se enfrentará con la oposición de su familia y amigos, ya que habrá roto un tabú y esto les inquieta. Estas personas se enfrentarán con todos los medios contra el afectado para poder proteger sus propios recuerdos reprimidos. La depresión no es un sufrimiento provocado por el presente, en el que, de hecho,
habían cumplido espléndidamente sus sueños, sin un sufrimiento producido por la separación de su propio yo, por cuyo abandono prematuro nunca se expresó dolor y al que por lo tanto nunca se le permitió vivir. Es como si el cuerpo, con ayuda de la depresión, protestase por esta infidelidad consigo mismo, contra las mentiras y la represión de los verdaderos sentimientos, porque es del todo incapaz de vivir sin sentimientos auténticos. Necesita que las emociones fluyan con libertad, que cambien sin cesar, la rabia, la tristeza, la alegría. Si estos sentimientos están bloqueados por la depresión, el cuerpo no puede funcionar de forma normal. Para obligarlo a que lo haga de todas formas, se emplearán todo tipo de métodos: drogas, alcohol, nicotina, medicamentos, evadirse en el trabajo. Todo ello para no tener que comprender que el cuerpo nunca miente, para no enterarnos nunca de que los sentimientos no nos matan, sino que, muy al contrario, nos pueden liberar de esta prisión llamada depresión. La depresión puede manifestarse otra vez si ignoramos de nuevo nuestros sentimientos y necesidades, pero con el tiempo aprenderemos a reconocerlos y escucharlos. Como los sentimientos nos revelan lo que ocurrió en nuestra infancia, sabremos comprenderlos. No debemos temerlos tanto como antes. Nuestro miedo se mitigará y tendremos armas más potentes en el caso de que se produzca una nueva fase depresiva. Pero solo podremos tolerar nuestros sentimientos cuando dejemos de temer a la figura del padre o la madre que hemos interiorizado. La mayoría de las personas no puede soportar pensar que sus padres no lo han querido. Cuanto más hechos apunten a esta carencia afectiva, más se aferrarán estas personas a la ilusión de que sí fueron queridos. Se aferran también a los sentimientos de culpa, para que éstos les certifiquen que si sus padres no se han portado de forma cariñosa con ellos, ha sido culpa suya, de sus errores y de sus faltas. En la depresión, el cuerpo se rebela contra estas mentiras. Muchas personas prefieren morir o morir de forma simbólica, ahogando sus sentimientos, antes que experimentar la impotencia de un niño pequeño al que sus padres utilizan para su propia ambición o como plataforma donde proyectar los sentimientos de odio que han ido acumulando. ¿Qué caracteriza una depresión? Sobre todo la desesperación, la falta de energía, un gran cansancio, miedo, falta de impulso, falta de interés. El que tiene depresión no logra acceder a sus propios sentimientos. Todos estos síntomas pueden aparecer al mismo tiempo o de forma independiente. También hay personas que aparentemente funcionan bien, que incluso rinden mucho en su trabajo, que de vez en cuando actúan como terapeutas y tratan de ayudar a otros, pero no logran ayudarse a sí mismos. Pero, ¿por qué no pueden ayudarse a sí mismos? A algunas personas les resulta posible mantenerse alejados de la depresión gracias a la ayuda de fantasías espectaculares, de un esfuerzo extraordinario, y cómo esto puede suceder precisamente con psicoanalistas o terapeutas que han aprendido a comprender a otras personas, pero no a sí mismos. Esta circunstancia se debe a la historia de la infancia de estos profesionales, que ya muy temprano tuvieron que aprender a percibir el conflicto de su madre y de su padre, concentrarse en ellos y olvidarse de sus propios sentimientos y necesidades. La depresión es la consecuencia, es el precio que el adulto paga por renunciar a sí mismo. Siempre ha tenido que preguntarse qué es lo que los otros necesitan de él, y por esa razón
no solo descuida sus sentimientos y sus necesidades más profundas, sino que ni siquiera es capaz de reconocerlas. Pero el cuerpo sí las reconoce e insiste en que la persona experimente sus sentimientos reales y auténticos y se permita expresarlos. Esto que parece tan elemental no lo es para aquellas personas a quienes sus padres usaron cuando eran niños para satisfacer sus propias necesidades. De esta manera muchas personas pierden completamente a lo largo de su vida el contacto con el niño que fueron. En verdad, nunca lo habían tenido ese contacto, pero la comunicación se va agravando con los años. Por otra parte, el cuerpo recuerda la situación del niño a través de una progresiva impotencia provocada por la edad. Se habla entonces de depresión senil, una circunstancia que por lo visto debemos aceptar como algo natural. Pero no es así. Una persona que conoce su historia no tiene por qué padecer depresión senil, y si experimenta fases depresivas para resolverlas, únicamente deberá dejar aflojar sus propios sentimientos, puesto que a cualquier edad la depresión no es más que la huida de todos los sentimientos que nos harían revivir las heridas de la infancia. Así, en los afectados se desarrolla un vacío interior. Cuando es necesario evitar a cualquier precio el sufrimiento emocional, en el fondo no queda mucho más con lo que sostener las ganas de vivir. Uno puede rendir de forma extraordinaria en el ámbito intelectual, pero en su interior estará simplemente sobreviviendo, como un niño que no ha madurado en el terreno emocional. Esto es válido para cualquier edad. La depresión, que refleja este vacío interior, resulta de nuestra huida de todas las emociones relacionadas con aquellos traumas experimentados durante la infancia. Como consecuencia, una persona depresiva tampoco puede experimentar apenas sus sentimientos conscientes, a no ser que los sentimientos desencadenados por un acontecimiento externo la desborden y sea incapaz de comprenderlos, porque no conoce la verdadera historia de una infancia sin idealizar, y experimenta entonces esta irrupción emocional como una catástrofe repentina. Entonces, nos sometemos a una terapia, pero a veces a las equivocadas. Buscamos una clínica psicoterapéutica, escuchamos una y otra vez que no debemos recurrir a la infancia, que no es allí donde encontraremos las respuestas, que deberíamos olvidar todo de una vez y adaptarnos a la nueva situación. También en este tipo de clínicas se evita que los pacientes se emocionen, para lo cual prohíben las visitas de sus familiares o allegados, precisamente porque su gran impacto emocional podría ser positivamente estimulante, puesto que las emociones no perjudican, sino que al contrario, ayudan. Esto aún no ha tenido mucha aceptación por parte de las clínicas. Hay una historia, la historia de Paul Celan, que nos permite comprender las trágicas consecuencias que tales medidas tienen en la vida del individuo a través de la lectura de las cartas que se escribían entre él y su esposa. Cuando a Paul se le prohibió recibir las visitas de su mujer en la clínica, se intensificó su soledad y con ella su enfermedad. También está el caso del rey Luis II de Baviera, que ejemplifica el caso espectacular de alguien que inconscientemente pregonó su soledad al mundo, contando la historia de su infancia. Él construyó majestuosos castillos que nunca usó.
En uno de ellos permaneció durante 11 días, en los otros ni uno solo. Estos maravillosos castillos se construyeron con el mayor cuidado y los procedimientos técnicos más avanzados. Innumerables turistas los visitan hoy en día y son admirados por unos y ridiculizados por otros. Al rey, en su vida, le diagnosticaron esquizofrenia, un diagnóstico que se mantiene hasta el día de hoy y que realmente no sirve para explicar nada, o que viene a decir que un comportamiento absurdo es la consecuencia de una enfermedad genética, por lo que no aporta ninguna información. Los visitantes provistos de estas informaciones confusas pasean por las salas de los lujosos castillos que un rey enfermo mandó construir con el dinero de sus súbditos. Pero hasta ahora parece que nadie se ha preguntado qué sucedió en el umbral de esa vida. ¿Por qué construía este hombre castillos en los que no vivía? ¿Qué quería decir con ello? ¿Querría contar la historia que su cuerpo había conservado y conocía muy bien, pero que su conciencia había eliminado porque está prohibido acusar a los padres? Como primogénito, Luis fue sometido desde su nacimiento a una rígida educación que hizo de él un niño solitario, ávido de amor y apoyo. Este niño hipersensible no encontró protección en sus padres, que lo consideraban necio y encargaban su tutela a los sirvientes. De ellos, el joven recibía el pan que le negaban en palacio para que aprendiese a disciplinar el hambre. Luis no podía comprender que esos métodos educativos eran sencillamente sádicos y su origen se encontraba en la infancia de sus padres. Aunque lo hubiese entendido siendo ya adulto, no le habría ayudado puesto que su cuerpo habría insistido en la necesidad de revisitar su historia y sus emociones verdaderas, reprimidas hasta entonces. Pero Luis, a lo largo de toda su vida, no fue capaz de hacerlo, y ahí se origina el comportamiento absurdo denominado esquizofrenia. El rey respetaba a sus padres, como mandan los cánones. Nunca se permitió sentir frustración. Más adelante canalizaría su rabia, a lo sumo contra los sirvientes. La impotencia experimentada de forma inconsciente por el niño, condenado en medio del lujo a pasar hambre, solo le dejó un sentimiento de temor. Este miedo dio lugar a su soledad como adulto. Evitaba a la gente, sufría pesadillas, temía que de repente alguien lo agrediese. Es muy probable que este temor resultase de experiencias reales en la infancia. Luis vivía su sexualidad en secreto. Se hacía enviar fotos de apuestos muchachos que las enviaban pensando que serían utilizadas como modelo para dibujo de desnudos. Pero, una vez en los aposentos del rey, éste abusaba de los jóvenes. No es frecuente que estos abusos y engaños sucedan si el que los comete no ha sido a su vez víctima de ellos, por lo que resulta evidente que debemos concluir que Luis sufrió abusos cuando era un niño. Esto no tuvo que suceder forzosamente en el ámbito de la propia familia. Por los apuntes del médico del palacio, se sabe que el daño ocasionado por el personal al rey Luis durante su infancia no tendría que haber derivado en esquizofrenia si Luis hubiese encontrado a alguien que lo hubiese ayudado a reconocer la cruel actitud de sus padres y protegerse contra ella. De esta manera habría podido enfrentarse a su rabia o preguntarse más adelante qué sentimientos le producía planear sus castillos. Es muy posible que, de forma inconsciente, quisiese representar de forma creativa aquello
de lo que de ninguna manera podía permitirse ser consciente, a saber, que cuando era niño tenía que vivir, a pesar de los grandes lujos, como si fuera un don nadie. Sus padres lo ignoraban, no reconocían su talento. Al padre no le parecía suficientemente interesante como para llevarlo con él de paseo, y nunca lo alimentaron de modo adecuado, por lo que de vez en cuando debía saciar su apetito en compañía de aldeanos más allá de los muros del palacio. ¿Estaban destinados los castillos quizás a demostrarle a su padre lo interesante que su hijo era realmente? Aún cuando se conocen las particularidades de la infancia de una persona, casi nunca se establece una relación entre éstas y el sufrimiento del adulto. Se habla de un destino trágico, sin querer comprender mejor la naturaleza de esta tragedia. En la vida de Luis parece que nunca hubo alguien que se preguntase o le preguntase a él sobre el significado más profundo de sus castillos. Incluso hoy en día, a pesar de numerosas películas sobre el pobre rey, todavía nadie ha buscado en su infancia el origen de esta esquizofrenia. Si bien numerosos investigadores sí estudian a conciencia todos los detalles de su arquitectura y se publican libros sobre el tema, el producto de la locura parece despertar un gran interés, pero su origen está acompañado de un profundo silencio, porque no podemos entender la génesis de esta enfermedad sin revelar la falta de cariño y la crueldad de los padres. Y esto, a la mayor parte de las personas, les provoca miedo, porque podría recordarles su propio destino. Es el miedo del niño abandonado e incluso tiranizado ante el verdadero rostro que sus padres muestran sin disimulos, el miedo que hace que nos engañemos a nosotros mismos y nos lleva a la depresión. No solo a algunas personas, a todos nosotros, a la sociedad entera, que piensa que los medicamentos pueden solucionar de una vez por todas el problema. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? La mayoría de los suicidas toma medicamentos, pero su cuerpo no les permite engañarse a sí mismos y rechazar una vida que en el fondo no es vida. Todo está enterrado en el inconsciente. La mayor parte de las personas conservan las historias de su infancia profundamente enterradas en su inconsciente y les resulta muy difícil poder acceder a sus orígenes sin ayuda, aunque sí lo quisieran. Dependen por tanto de un profesional que les ayude a revelar el autoengaño y a liberarse de las cadenas de la moral tradicional. Pero si estos profesionales se dedican tan solo a recetar medicamentos, están contribuyendo simplemente a cementar el miedo y a dificultar el acceso a los propios sentimientos, desaprovechando así las posibilidades de liberarse que estos ofrecen. Si la persona se permite experimentar estos sentimientos y tomárselos en serio, podrá conocerse a sí misma y superar las barreras de la moral. Debe enfrentarse al pasado. Solo así podrá enfrentarse a la imagen de sus padres que ha interiorizado, para establecer con ellos una relación diferente a la que existía hasta entonces, una relación que surja de una conciencia madura y no del miedo de un niño. Cuando realmente podemos sentir lo que nos duele o lo que nos alegra, lo que nos enfada o lo que nos enfurece. ¿Y por qué? Cuando sé lo que necesito y lo que no deseo de ninguna manera, entonces me conozco lo suficiente para ser capaz de amar mi vida y de encontrar lo interesante, independientemente de la edad o de mis circunstancias sociales. Entonces no tendré necesidad de acabar con mi vida, a no ser que
el envejecimiento o la progresiva debilidad de mi cuerpo me sugieran tales pensamientos. Pero incluso entonces, una persona sabe que ha vivido su propia vida, su verdadera vida. Los niños, que desde el nacimiento experimentan el amor, el respeto, la comprensión, la amabilidad y el afecto, desarrollarán rasgos radicalmente diferentes a aquellos niños que desde el principio sufren abandono, así como desprecio, violencia o incluso abusos, sin que en ningún momento una persona bondadosa les sirva de apoyo y les permita creer en el amor. Cuando esto no sucede, el niño tenderá a glorificar la violencia experimentada y ejercitarla más adelante de forma desmedida, siempre que le sea posible. Porque todos los niños aprenden imitando. El cuerpo no aprende lo que se le pretende enseñar con palabras, sino lo que él mismo ha experimentado. Por lo tanto, un niño al que han pegado y maltratado aprende a pegar y a maltratar, mientras que el niño que ha sido cuidado y respetado aprende a respetar y a cuidar a los más débiles. Porque solo conoce esta experiencia. El odio envenena a las personas e imposibilita literalmente curar las heridas originadas en la niñez, pero solo cuando no somos conscientes de su existencia y de su origen y lo dirigimos a sustitutos, es decir, a cabezas de turco. Así nunca desaparecerá. Quizás odio a un trabajador inmigrante, pero no soy capaz de ver cómo me trataron mis padres, que por ejemplo me dejaban llorar durante horas cuando era un bebé, o nunca me miraron con ternura. Padezco un odio latente que puede acompañarme toda la vida y ocasionar diferentes síntomas físicos. Pero si soy consciente del daño que mis padres me causaron con su ignorancia y dejo aflorar mi indignación ante su comportamiento, no necesitaré descargar mi odio en otras personas. Es cierto que con el tiempo el sentimiento de odio hacia mis padres puede atenuarse e incluso llegar a desaparecer de forma temporal, pero nuevos acontecimientos del presente o nuevos aspectos del recuerdo pueden hacer que rebote. Ahora, si yo experimento mis sentimientos de odio, ya no tendré que hacer daño ni matar a nadie por odio. A menudo nos encontramos con personas que incluso están agradecidas de sus padres por sus palizas, o supuestamente han olvidado que hace tiempo la violencia sexual a la que fueron sometidas y les han perdonado todos sus pecados en sus oraciones, pero siguen sintiéndose obligadas a educar a sus hijos con violencia. Este odio latente, desviado, es realmente peligroso y no resulta fácil hacer que desaparezca, porque no está dirigido a la persona que lo ha provocado, sino a un sustituto. Puede permanecer toda la vida cimentado en diversas formas de perversión y constituye una amenaza para el entorno. Pero también, en algunos casos, para el afectado mismo. De forma muy diferente se comporta el odio consciente y reactivo, que, como todos los sentimientos, disminuye una vez que nos permitimos experimentarlo. Si logramos reconocer con claridad que nuestros padres nos trataron de modo sádico, inevitablemente se despertará en nosotros la sensación de odio. Como hemos dicho, esta sensación puede suavizarse con el tiempo o incluso desaparecer del todo, pero no se solucionará con un único paso. La dimensión del maltrato sufrido en la infancia no se puede comprender de una vez. Es necesario un proceso más largo durante el cual la víctima
será consciente de forma paulatina de los diferentes aspectos del maltrato. Y de esta manera se logrará que el odio aparezca una y otra vez. Este será un odio que ya no será peligroso, sino que constituye una secuencia lógica de aquello que sucedió y que el adulto no ha podido comprender en su integridad hasta ahora. Pero el niño había soportado en silencio durante años. Junto al odio reactivo hacia los padres y el odio latente y desviado a una cabeza de turco, existe también el odio justificado hacia una persona que nos atormenta en el presente, ya sea de forma física o emocional, una persona bajo cuyo poder nos encontramos y de la que no podemos liberarnos o creemos no tener la capacidad de hacerlo. Mientras seamos dependientes de ella o creamos que lo somos, estaremos forzados a odiarla. Resulta muy difícil creer que una persona que es torturada no sienta odio hacia su torturador. Aquellos que se prohíben este sentimiento desarrollan con el tiempo síntomas físicos. En las biografías de mártires cristianos podemos encontrar descripciones de terribles enfermedades, curiosamente con síntomas en la piel. El cuerpo se defendía de esta manera contra la propia traición, porque los santos estaban obligados a perdonar a aquellos que los torturaban, pero su piel, inflamada, mostraba de forma inequívoca la fuerte rabia que reprimían. Sin embargo, cuando el afectado logra liberarse del poder del torturador, no está obligado a vivir día a día con ese odio. Por supuesto, el recuerdo de la impotencia o de las torturas sufridas puede regresar una y otra vez, pero con el tiempo es probable que se debilite la intensidad del odio. El odio es un sentimiento fuerte y vital, un símbolo de que estamos vivos. Por lo tanto, pagamos un precio cuando tratamos de reprimirlo, porque el odio desea transmitirnos algo, sobre todo desea hablarnos de nuestras heridas, pero también de nosotros, de nuestros valores, de nuestra forma de vivir la sensibilidad. Y debemos aprender a escucharlo y comprender el significado de su mensaje. Cuando lo consigamos, no necesitaremos tener miedo al odio. Si odiamos a la falsedad, la hipocresía o la mentira, nos otorgamos el derecho de luchar contra ellas, siempre que nos resulte posible, o de alejarnos de aquellas personas que solo confían en la mentira. Pero si fingimos que no nos importa, estaremos engañándonos a nosotros mismos. Este autoengaño se ve potenciado por una exigencia de perdón casi universal, que resulta, no obstante, enormemente destructiva. En este sentido, es fácil comprobar que ni las oraciones, ni los ejercicios de autosugestión destinados a desarrollar un pensamiento positivo pueden lograrlo. No debemos ignorar nuestros sentimientos. Las dolorosas enfermedades de los mártires muestran con claridad el precio que pagaron por tratar de negar sus sentimientos. ¿No sería por lo tanto más fácil preguntarse a quién le corresponde el odio y comprender por qué, en el fondo, está justificado? Así tendríamos la posibilidad de vivir de forma responsable con nuestros sentimientos, sin negarlos, ni pagar con enfermedades nuestras virtudes, entre comillas. ¿Qué clase de persona soy si no puedo reaccionar con rabia e ira ante la injusticia, la insolencia, la maldad o ante un cretino arrogante? Estaría mutilando mi capacidad de sentir. No son nuestros sentimientos los que constituyen un peligro para nosotros o para nuestro entorno, sino la separación existente entre nosotros y nuestros sentimientos, producida por el miedo que éstos nos generan.
debes dejar de negar tu dolor. Pero esta completa negación del sufrimiento padecido produce una sensación de vacío interior e impide también que muchas de estas personas logren desarrollar esa capacidad para la empatía que es innata al ser humano. En la infancia debíamos engañarnos para sobrevivir. Sin embargo, ahora como adultos podemos aprender a no ignorar el conocimiento de nuestro cuerpo, puesto que puede ser en verdad peligroso no comprender o asimilar los verdaderos motivos de nuestro comportamiento. No obstante, el conocimiento de nuestra historia puede liberarnos de estrategias inútiles y de permanecer emocionalmente ciegos. Hoy tenemos la oportunidad de conocernos, de aprender de nuestras experiencias y de buscar nuevas soluciones creativas para nuestros conflictos. Humillar a otros nunca constituirá una solución real y duradera, sino que engendrará nuevos focos de violencia. Aunque durante nuestra infancia no pudiéramos aprender a confiar en una comunicación basada en el respeto, nunca es demasiado tarde para aprender. ¿Por qué ponemos tal empeño en buscar el mal innato en los genes? Por la sencilla razón de que la mayoría de nosotros sufrimos maltrato siendo niños y tenemos miedo de que aflore el dolor reprimido por las humillaciones padecidas entonces. Como al mismo tiempo que nos maltrataban nos hacían llegar el mensaje de que todo sucedía por nuestro bien, aprendimos a reprimir el dolor. Pero el recuerdo de las humillaciones permaneció almacenado en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Como amábamos a nuestros padres, los creímos cuando nos decían que las palizas eran por nuestro bien. Y la mayoría lo sigue creyendo hoy en día y afirman que los niños no pueden ser educados sin un cachete, es decir, sin humillaciones. Y así permanecen en el círculo vicioso de la violencia y de la negación, del desprecio vivido y experimentan de esta forma la necesidad de vengarse, de resarcirse, de castigar. Los sentimientos de rabia reprimidos en la infancia se convierten con la edad en un odio asesino que los grupos religiosos y las etnias disfrazan de ideología. La humillación es un veneno para el que apenas existe antídoto. Produce constantemente nuevas humillaciones que solo tienen como consecuencia una espiral de violencia y de silencio en torno a los problemas. Para romper este círculo es necesario enfrentarse a la propia verdad. Antes éramos niños, víctimas de la ignorancia de nuestros padres, víctimas de su propia historia y de una infancia que jamás asimilaron. Pero hoy, ya adultos, no tenemos que seguir desempeñando este papel. Al contrario, que el niño que crece sin el apoyo de un testigo cómplice como adultos, tenemos otras opciones más sanas y no necesitamos negar la realidad. Podemos elegir saber, ser conscientes y no dejarnos llevar por el conocimiento emocional e inconsciente de nuestro cuerpo, que nos mantiene presos del miedo ante la verdad. Aunque parezca que todo en nosotros se niega a reconocer esta actividad de nuestra memoria emocional y corporal, independientemente de nuestra conciencia, porque este descubrimiento es nuevo y nos resulta extraño, pero sobre todo porque el gobierno de esta memoria se escapa a nuestro control. El conocimiento de estos fenómenos puede permitirnos con mayor control y protección de sus efectos. Una madre a la que se le escapa sin querer la mano no sabe por lo general que le pega a su hijo porque su cuerpo y sus recuerdos la empujan a ello. Los niños que han sido golpeados, humillados y atormentados, sin el apoyo de ningún testigo,
a menudo desarrollan con los años un síndrome muy grave. No conocen sus propios sentimientos. Los temen como la peste y son, por lo tanto, incapaces de comprender las vitales conexiones existentes entre ellos. De adultos descargan sobre otras personas la misma crueldad que ellos sufrieron de niños, sin darse cuenta de ello y consecuentemente sin ser conscientes de su responsabilidad, porque entienden esta crueldad como ya lo hicieron sus padres, como salvación para los otros. De esto resulta un comportamiento extremadamente irresponsable que, unido a una exagerada hipocresía, numerosas ideologías revisten de una aparente legitimidad. Si un niño se encuentra con odio y con mentiras en lugar de con amor y con verdad, si experimenta la violencia en lugar de cariño o protección, tendrá que gritar y enfurecerse para defenderse de la maldad y de la locura. Esta sería una reacción sana y natural a los ataques destructivos de los adultos. Esta protesta salvaría su salud mental, su dignidad, su autoestima, su integridad, su conciencia y su responsabilidad. Pero un niño que ha experimentado la violencia, el desprecio y los abusos no puede defenderse. Todas las vías que la naturaleza ofrece para proteger la integridad humana le están vedadas, pues podría morir si protestase. Por otra parte, el organismo incompleto que no ha finalizado todavía su desarrollo no es capaz de soportar estos sentimientos tan dolorosos, por lo que el niño debe reprimir, en la mayoría de los casos, los recuerdos del trauma y siempre los sentimientos indeseados, particularmente intensos, que en general aparecen como consecuencia del trauma, la rabia asesina, los deseos de venganza y la sensación de estar amenazado por todo el mundo. Pues para un niño que no cuenta con un testigo cómplice, los padres constituyen todo su mundo. Resulta evidente que el inconsciente de este niño se desarrolla y asiente el deseo de destruir este mundo para, al final, poder vivir. Como han reprimido todos estos sentimientos, jamás experimentados de forma consciente, como nunca pudieron articular adecuadamente su necesidad de atención, verdad y amor, muchos de estos niños heridos por su trauma escogen el camino de la liberación simbólica, desarrollando, por ejemplo, formas de perversión y criminalidad aceptadas por la sociedad. Si no queremos convertirnos en víctimas del odio, no nos queda más remedio que comprender que este sentimiento es más fuerte que todas las armas que te puedas imaginar. Tenemos que comprender de una vez que es posible hacerlo desaparecer y que se puede hacerlo. Lo que experimentamos hoy son las consecuencias de un sufrimiento reprimido hace mucho tiempo, de la distancia de nuestros propios sentimientos y nuestra incapacidad de comprender las conexiones que resultan de todo ello y son evidentes en nuestro comportamiento. La lógica de la represión funciona así. Me niego a saber lo que mis padres me hicieron, a mí o a otras personas, porque quiero cerrar los ojos y perdonarles todo. No quiero mirar, no quiero juzgarlos, no quiero cuestionar su conducta. Permanecerán intactos porque son mis padres. Como mi sistema, mi cuerpo, sabe lo que ocurrió, aunque mi conciencia no tenga ningún recuerdo, mientras mis sentimientos estén bloqueados, mi cuerpo me empujará instintivamente a repetir el crimen, la destrucción de la vida que se cometió contra mí. En el abuso a los propios hijos, en la lucha cruel contra supuestos enemigos,
en la destrucción de la vida, allá donde vea que nace, allí construiré un monumento a mis padres y les demostraré mi felicidad. Se sienten inquietos y confundidos, pero como frecuentemente les faltan los primeros recuerdos y los sentimientos que éstos desencadenan, les falta también la perspectiva para analizar su situación. En la huida de su traumática historia, acuden a los únicos métodos que aprendieron siendo niños: destruir o dejarse torturar, pero continuar ciegos a cualquier precio. Y ciegos seguirán huyendo de algo que sucedió hace ya tiempo. Para ocultarse a sí mismos la propia historia de dolorosas humillaciones que alguien les vendió como prueba de amor, los hombres van a prostitutas y pagan para que les flagelen. Y quieren convencerse, como también sus padres intentaron hacerles creer, que disfrutan de esta situación trágica, de la pérdida de dignidad y de su orientación interior. Para lograr desterrar por fin los abusos sexuales del padre a las sombras del pasado, las mujeres se convierten en prostitutas y continúan permitiendo que alguien las humille, manteniendo la antigua ilusión de que el intercambio y la posibilidad de manipular a los hombres las dota de alguna clase de poder. Sin embargo, esto no funciona y es necesario continuar buscando formas para no tener que enfrentarse a la propia infancia. El alcohol y el consumo de drogas ofrecen cierta ayuda, pero a menudo su precio es muy alto. Las personas que conocen su historia no querrán sacrificarse por las deudas ajenas ni por su necesidad de huir del pasado. Encontrarán otras formas mucho mejores de resolver los conflictos, formas diferentes a las amenazas de guerra o a la destrucción de la vida. No necesitarán sacrificar a otras personas para evitar enfrentarse a su verdad, porque las conocen muy bien. No existen alternativas a la verdad, es decir, a enfrentarnos con nuestra historia personal o colectiva. Solo si conocemos nuestra historia, estaremos a salvo de la autodestrucción. Necesitamos toda nuestra vida para permitirnos ser como verdaderamente somos y para escuchar nuestra voz interior, sin tener que esperar a que personas que simbolizan a nuestros padres nos den permiso para ello. Una terapia eficaz debería ayudar a la persona a liberarse de anticuadas maniobras de adaptación y a aprender a confiar en sus propios sentimientos, algo que los padres mismos han dificultado o casi impedido. Para muchas personas este camino está bloqueado porque al principio les prohibieron recorrerlo y ahora les produce miedo avanzar. Esto debería permitir el acceso a los propios sentimientos, debería darle voz al niño atormentado y debería enseñar al adulto a comprender y escuchar su propio lenguaje, a través de la comprensión emocional del niño, que una vez fui y de la historia de su vida, varía mi relación conmigo mismo y puedo enfrentarme de forma diferente, más racional y eficiente con los problemas que surjan. Es prácticamente imposible no sufrir nunca o no estar jamás expuesto a experiencias dolorosas. Esto solo sucede en los cuentos de hadas, pero cuando no soy un enigma para mí mismo, puedo reflexionar y actuar de forma consciente. Puedo dejar aflorar mis sentimientos porque los comprendo y ya no me provocan tanto miedo. Esto me permitirá actuar y siempre tendré un instrumento
a mi disposición, en el caso de que aparezca una depresión u otros síntomas corporales. He sabido que estos síntomas advierten de algo. Quizá quieren revelar un sentimiento reprimido, y entonces debo intentar que esto suceda. El camino hacia uno mismo se prolonga durante toda la vida, no finaliza, por lo tanto, con la conclusión de la terapia. Sin embargo, una terapia eficaz tendría que habernos ayudado a descubrir y a satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Esto es justo lo que los niños víctimas de maltrato no han sido nunca capaces de aprender. Así, una vez finalizada la terapia con el terapeuta, es importante lograr satisfacer las necesidades propias que ahora se manifiestan con más intensidad y transparencia, de una forma que convenga al afectado pero no perjudique a nadie. Las huellas de una educación basada en la violencia nunca desaparecen del todo. Pero si somos conscientes de su existencia, podremos emplearlas de una forma creativa, activa y constructiva, en lugar de sufrirlas, como hasta ahora, de forma pasiva y autodestructiva. Por ejemplo, una persona que solo logró sobrevivir gracias a los esfuerzos que hacía por sus padres, ahora, como adulto consciente de su realidad, puede dejar de sacrificarse en beneficio de los demás, como se veía forzado a hacer cuando era un niño. Puede buscar formas de utilizar aquella habilidad desarrollada en la infancia para comprender a las personas y ayudarlas de tal manera que al hacerlo tampoco descuide sus propias necesidades. Por ejemplo, puede convertirse en un terapeuta y satisfacer así su curiosidad, pero nunca ejercerá esta profesión para demostrar su autoridad, porque ya no necesita demostrarla una vez que ha experimentado la impotencia que sufrió en la niñez. Puede convertirse así en testigo con conocimiento y ponerse del lado de sus clientes o pacientes y acompañarles en su camino. Esto tendría que suceder en un espacio en el que no existiera presión moral alguna. Un espacio en el que el paciente, muchas veces por primera vez en su vida, descubriera lo que significa experimentar su propio yo. El terapeuta podrá ofrecer tal espacio sin dificultad si él mismo ha pasado por esta experiencia. Entonces estará preparado para dejar a un lado las viejas muletas, tanto la moral como la educación, la necesidad de perdonar, de pensar en positivo, etc. Ya no necesita estas muletas porque ve que es capaz de caminar sin ellas y su paciente también. Cuando sean capaces de revelar las imágenes de su niñez, ninguno las necesitará. La mayoría de nosotros fuimos niños maltratados. Nos obligaron a creer que éramos humillados por nuestro bien. Los efectos de estas informaciones erróneas, almacenadas por nuestro cerebro en la niñez, se mantienen toda la vida, provocando permanentes bloqueos de pensamiento. A no ser que estos se resuelvan, posiblemente en el marco de una terapia, pero muy a menudo no es fácil convencer a la mayor parte de las personas de que renuncien a estos bloqueos. Repiten una y otra vez como si se tratase de un coro. Mis padres hacían lo mejor para educarme bien. Yo era un niño complicado y necesitaba una disciplina muy estricta. ¿Cómo puede indignarse esta persona ante el maltrato infantil? Sus verdaderos sentimientos, el dolor de la humillación y la tortura, le son ajenos desde la infancia. Para experimentar su indignación debería revivir el sufrimiento de antaño, pero ¿quién desea tal cosa? Así,
este sufrimiento permanece encerrado en el sótano más oscuro del alma. Mientras no reconozcan que de niños fueron víctimas, estas personas no serán capaces de indignarse. Son muy pocos los que se enfrentan a los hechos acontecidos en su vida y muy a menudo continúan sintiéndose, a pesar de ello, aislados, porque viven en una sociedad en la que las personas pueden indignarse abiertamente ante ciertas injusticias, por ejemplo, el trabajo infantil en Asia, pero no ante la injusticia que ellos mismos padecieron, cuando todavía no pensaban de forma autónoma y adoptaron por ello la opinión de sus padres según la cual eran torturados por su bien. Todo esto sucedió para mantener vivo el amor y la fidelidad a los padres. El hecho es que la mayoría de las personas no saben lo que es la indignación cuando comienzan la terapia. Cuentan historias espantosas ante las que no sienten la necesidad de rebelarse, no solo porque sus sentimientos les resultan ajenos, sino también porque no saben que existe otra clase de padres. Es importante darnos cuenta que continuamos atrapados en nuestro miedo infantil y que no nos atrevemos a compartir nuestras emociones y a experimentar nuestra rabia e indignación como lo que son, una reacción normal ante la crueldad vivida. Por esta razón deberíamos animarnos a expresar nuestros propios sentimientos, a no malinterpretarlos, sino a tomarlos en serio, a aceptarlos y a articularlos. Uno puede comprender la tendencia generalizada a eludir el sentimiento de indignación, porque este sentimiento puede hacer florecer fácilmente el dolor por la impotencia del niño y los recuerdos de una época en la que algunos de nosotros estuvimos expuestos, indefensos y sin escapatoria al maltrato de los adultos. Es asimismo comprensible que no queramos escuchar nada al respecto. Las emociones que se reprimieron durante la infancia permanecen almacenadas en nuestro cuerpo, pudiendo padecer de adultos depresiones, ataques de pánico, etc. Si fuésemos capaces de reconocer estas causas, no nos enfermaríamos porque sabríamos que nuestros padres ya no tienen autoridad sobre nosotros y que ya no nos pueden maltratar. Y así, durante años, nos medicamos, pero no nos preguntamos, ¿dónde está el peligro el cual el cuerpo no cesa de advertirnos? El peligro está escondido en la historia de nuestra infancia, pero las puertas que nos permitirían acceder a ella están herméticamente cerradas. No queremos volver a pensar en esa historia, en ese momento cuando nos sentíamos impotentes y vulnerables. No queremos sentir eso otra vez. Sin embargo, solo enfrentándonos a estos años es que podremos conseguir la llave para comprender nuestros ataques de pánico, nuestra presión alta, nuestra úlcera, nuestro insomnio y nuestra rabia. Así comenzaremos a comprender nuestro dolor y los síntomas comenzarán a desaparecer poco a poco, porque habremos asumido la responsabilidad ante el niño que sufría. Querremos comprender a ese niño, reconocer su sufrimiento y no ocultarlo más. Sanar las heridas de la infancia. Quinta parte. Al tratarse de los años de nuestra vida en los que nos sentíamos más impotentes y vulnerables, no queremos volver a pensar en ellos. No queremos sentir esa impotencia y de ninguna manera deseamos recordar la atmósfera que nos rodeaba cuando éramos pequeños y estábamos expuestos a personas ansiosas de poder. Sin embargo, justo estos años
determinan toda nuestra vida, y solo enfrentándonos a esta época podremos conseguir la llave para comprender nuestros ataques de pánico, nuestra presión arterial alta, nuestro insomnio, nuestra rabia, en apariencia inexplicable, ante un pequeño bebé que llora. La lógica de este enigma se revelará tan pronto como seamos conscientes de lo que sucedió en los primeros años de nuestra vida. Empezaremos entonces a comprender nuestro sufrimiento y al mismo tiempo los síntomas se reducirán poco a poco. Nuestro organismo ya no los necesitará porque habremos asumido la responsabilidad sobre el niño que antes sufría. Entonces, querremos comprender a ese niño que éramos, reconocer su sufrimiento y no ocultarlo más. Querremos acompañar a este niño maltratado, aislado en su miedo, sin consuelo y sin apoyo, sin un testigo cómplice, dándole la mano al niño que fuimos. Conseguiremos que se desarrolle en su alma una sensación emocional nueva que le permitirá ver que el mundo no está lleno de peligros, sino que el único peligro que debía temer era el mundo de su familia en cada momento de su existencia. No sabíamos el cambio de humor que iba a experimentar nuestra madre y si lo dirigiría contra nosotros. Tampoco sabíamos cómo podíamos defender nuestra vida. Nadie acudió nunca a nuestra ayuda. Nadie se dio cuenta de que estábamos en peligro, así que tuvimos que aprender solos a presentir el peligro. Muchas personas son capaces de protegerse de los recuerdos de su espantosa infancia tomando medicamentos antidepresivos, pero estos tratamientos anulan nuestras verdaderas emociones, de tal manera que no podemos expresar las reacciones lógicas ante el niño maltratado. Y justo esta circunstancia desencadena la enfermedad. Esto debería cambiar al comenzar una terapia. Ahora tenemos un testigo de nuestro sufrimiento que quiere saber lo que nos ha sucedido y ayudarnos a aprender cómo liberarnos de nuestro miedo a ser humillados, golpeados, maltratados. Un testigo que nos ayude a abandonar la caótica vida de nuestra infancia, a encontrar nuestras emociones y finalmente a vivir con nuestra verdad. Gracias a la presencia de estas personas, podemos dejar de negar la realidad y conseguir nuestra integridad emocional. Es frecuente que la mayoría de estas personas idealicen por completo su infancia y justifiquen sus castigos, o que le cuenten al terapeuta los horrores padecidos sin mostrar ninguna emoción. Uno espera resolver todos los problemas y mejorar el estado de ánimo en el marco de la terapia sin tener que revivir las profundas emociones de la infancia, que generalmente tememos como si de nuestro peor enemigo se tratase. La industria farmacéutica responde a nuestros deseos con diversos medios, como la Viagra contra la impotencia o antidepresivos, para superar la depresión sin tener que comprender sus causas. Muchos terapeutas ofrecen terapias conductivas para luchar contra los síntomas de sus pacientes sin buscar lo que estos significan ni sus orígenes, afirmando que es imposible localizarlos, algo que no es verdad. En todos los casos es posible averiguar las causas de los síntomas, pero siempre están ocultas en la infancia y son muy pocas las personas que quieren enfrentarse a su historia. Los que lo desean pueden hacerlo reconociendo sus emociones, esas a las que le han tenido miedo durante tanto tiempo, hasta comprender sus raíces. Cuando alguien ha experimentado y reconocido durante la terapia el miedo y la rabia hacia los padres,
ya no se sentirá forzado a descargar su rabia contra chivos expiatorios, que en la mayoría de los casos son los propios hijos. Así iremos revelando paso a paso la realidad de nuestra historia. Y a partir de ahí podremos comprender el sufrimiento del niño que una vez fuimos y la crueldad que padecimos en la más completa soledad. Ahora podemos creer sin miedo que había buenas razones para estar furioso y desesperado cuando nadie nos entendía, reconocía nuestras necesidades o nos tomaba en serio. Si experimentamos estas emociones que hasta el momento no habíamos expresado, aprenderemos a conocernos mejor. No existe el peligro de que una persona comience a odiar a los padres y no desee verlos nunca más cuando se da cuenta de cuánto le hicieron sufrir. No existe este riesgo porque el odio justificado que somos capaces de experimentar y comprender desaparece y nos permite desarrollar otras emociones, siempre y cuando no nos obliguemos a tener relaciones que no deseamos. Si es así, caeremos en una relación de dependencia que reproduce la impotencia del niño maltratado, y justo esta impotencia se encuentra en el origen del odio. A pesar de ello, muchas personas tienen miedo de perder el amor hacia sus padres si descubren su crueldad. Pero esto no es una pérdida, sino una ganancia. El alma del niño necesitaba querer a sus padres para sobrevivir. Necesitaba también la ilusión de ser amado y no se daba cuenta de que estaba creciendo en un desierto emocional. Pero el adulto puede vivir con su verdad y su cuerpo se lo agradecerá. De hecho, no es solo posible, sino en algunos casos absolutamente necesario, dejar de querer incluso de forma activa, porque una persona que al final es capaz de comprender al niño que fue, no puede querer al torturador que lo maltrató sin engañarse a sí mismo. Muchas personas creen que su amor por sus padres es más fuerte que ellos mismos. Pero esto no puede ser de ningún modo cierto en el caso de personas adultas. La idea de que uno es incapaz de disolver el vínculo de este amor nace de la perspectiva infantil. El adulto es libre de invertir su amor allí donde pueda experimentar y expresar sus sentimientos sin tener que sufrir por ello. ¿Estamos progresando cuando mostramos comprensión ante el comportamiento tan cruel de nuestros padres y sus razones? Cuando somos niños, todos intentamos comprender a nuestros padres y lo hacemos toda nuestra vida. Por desgracia, es esta compasión por nuestros padres y no otra cosa lo que a menudo nos impide comprender nuestro propio sufrimiento. ¿No sería egoísta pensar en uno mismo en lugar de pensar en los demás? ¿No es inmoral preocuparse más por uno mismo que por los otros? No, porque la compasión del niño no curará la depresión de la madre mientras la madre siga negando el sufrimiento padecido en su propia infancia. Hay madres que tienen hijos adultos que las quieren, se preocupan y les dedican toda su atención, y a pesar de ello sufren depresiones porque las causas de su sufrimiento siguen escondidas en su infancia. El amor de sus hijos no cambiará nada. Sin embargo, la preocupación constante del niño por sus padres puede destrozar su vida. La condición para una empatía real con los demás es la empatía con el propio destino, que un niño maltratado no podría desarrollar porque estaba obligado a negar su dolor. Cuando obligamos a un niño a aprender que tiene que reprimir sus emociones, no logra desarrollar empatía consigo mismo y por lo tanto tampoco con los demás. Esto promueve el comportamiento criminal, muchas veces oculto tras vocablos morales, religiosos, aparentemente progresistas.
En un supuesto ideal, ¿no sería posible querer a nuestros padres ancianos y débiles y también al niño que hemos sido? Si alguien nos agrediera en la calle, no lo abrazaríamos ni le agradeceríamos su agresión. Sin embargo, los niños lo hacen casi siempre con sus padres porque no pueden renunciar a la ilusión de que los quieran. Creen que todo lo que los padres les hacen nacen de su amor. El adulto tiene que aprender a abandonar esta postura infantil y a aceptar la realidad. Cuando alguien aprende a quererse a sí mismo, no puede seguir queriendo a su verdugo. El acceso a la historia de nuestra niñez nos proporciona la libertad de sernos fieles, es decir, de reconocer y experimentar nuestras emociones y actuar conforme a nuestras necesidades. Esto nos garantizará la salud y también relaciones auténticas y reales con nuestros allegados. Dejaremos de despreciar nuestro cuerpo, nuestra alma, de descuidarlos o incluso de tratarlos de la misma forma, con impaciencia, mal humor y humillaciones, con la que nuestros padres trataban al niño pequeño que todavía no podía hablar ni dar explicaciones. Intentaremos de hecho comprender los orígenes de nuestro conflicto, lo que resultará más sencillo una vez que hayamos conseguido ser conscientes de nuestra historia. Ningún medicamento podrá informarnos sobre los orígenes de nuestro conflicto o de nuestras enfermedades. Un medicamento solo puede enmascarar estas causas y mitigar el dolor. Pero las causas que nunca hemos llegado a reconocer siguen estando activas y continuarán enviando señales hasta la siguiente enfermedad, que se tratará con otro medicamento que seguirá sin prestar atención a las raíces de la dolencia. Sin embargo, es posible localizar estas raíces si la persona enferma muestra interés por la situación del niño que fue y se permite experimentar esos sentimientos que desean ser expresados y comprendidos. El cuerpo sabe todo lo que ha sucedido, pero no puede expresarlo con palabras. Es como el niño que fuimos una vez. Ese niño que lo ve todo, pero que está desamparado y se siente impotente sin la ayuda de un adulto. Cuando las emociones regresan del pasado, siempre lo hacen acompañadas del miedo del niño que se siente en peligro y que depende de la comprensión, o al menos de la tranquilidad, que le proporcionan los adultos. Incluso los padres más confundidos, incapaces de comprender a su hijo porque ignoran su propia historia, pueden proporcionar esta tranquilidad, pueden aliviar el miedo de su hijo y también el suyo propio, dándole protección, seguridad y continuidad. Nuestro sistema cognitivo puede hacer lo mismo en un diálogo con nuestro cuerpo. Al contrario del cuerpo, el sistema cognitivo sabe muy poco sobre los sucesos pasados, pues los recuerdos conscientes son frágiles y falibles. Pero sin embargo, cuenta con un amplio conocimiento, con una inteligencia desarrollada y otras experiencias vitales de los que el niño carece. Como el adulto sano se siente impotente, puede ofrecerle al niño que lleva dentro a su cuerpo protección y comprensión para que pueda articularse a su manera y contar su historia. Gracias a estas historias, los miedos y las emociones del adulto adquieren significado. ¿Cómo puede quererse a sí mismo una persona que tuvo que aprender muy temprano que no era digna de ser amada, que le pegaban para que fuera diferente, que era una carga para sus padres y no una alegría, que nada en el mundo podía anular el rechazo y la rabia de los padres?
Esta persona cree que ella misma es el verdadero origen de este odio. Se siente culpable, quiere mejorar, pero nunca tendrá éxito porque los padres experimentan y descargan en sus hijos la rabia que acumularon y reprimen lo que reprimieron cuando eran niños. El niño solo es el factor desencadenante de esta rabia. Cuando al final logramos comprender estos hechos a través del lenguaje corporal de los síntomas, dejamos de esperar que nuestros padres nos quieran. Entonces, comprendemos que este amor no fue nunca posible ni lo es ahora, y por primera vez nos permitimos ver cómo nos trataron cuando éramos niños y sentir cuánto sufrimos. Entonces, en lugar de compadecer y comprender a los padres y de culparnos a nosotros mismos, comenzamos a apoyar al niño maltratado que un día fuimos, y en este momento nace el amor al niño que nunca aparecerá sin estos requisitos. Es decir, sin que regresemos y comprendamos la tragedia vivida. A partir de aquí, dejaremos de trivializar el sufrimiento y comenzaremos a respetarlo y a respetar al niño, y así se abrirán las puertas a nuestro propio ser que antes estaban cerradas. Una puerta que nunca se abrirá si alguien le dice a una persona: tendrías que quererte a ti mismo, pues no logrará seguir estos consejos mientras no sepa lo que ocurrió en realidad en su infancia. Y porque la verdad es tan dolorosa, en cuanto somos capaces de sentir cómo nos hizo sufrir el comportamiento de nuestros padres cuando éramos niños, la empatía con los padres desaparece la mayor parte de las veces sin conflictos internos, y entonces la empatía se dirige al niño. Sin embargo, para que esta transformación tenga lugar, necesitamos a alguien, un testigo, que se ponga completamente del lado del niño y no tema juzgar las acciones de los padres. Estos verdaderos testigos pueden ayudar a que la persona se enfrente con su propio pasado, sin negarlo, para abandonar por fin su sentimiento de culpa. Conociendo nuestra historia y nuestros sentimientos, lograremos conocernos a nosotros mismos y sabremos qué es lo que necesitamos en verdad y nuestros padres nunca nos dieron, a saber, cariño y respeto. Saber lo que nos pasó y poder reaccionar con rapidez, con rabia y dolor a aquellas circunstancias en presencia de un testigo que nos ayude, nos ayudará a comprender. A partir de entonces, dejaremos de tratarnos cruelmente, de destruirnos mediante adicciones de todo tipo, porque seremos capaces de sentir empatía por el niño que tanto sufrió con el comportamiento de sus padres. Si aparecen peligros que lo amenazan, el adulto estará ahora mejor preparado para enfrentarse a ellos porque es capaz de comprender y clasificar sus antiguos miedos. El miedo del niño pequeño ante la agresividad de los padres es enorme y puede acompañarnos toda la vida. Por eso sus efectos siguen latentes en el adulto. Experimentar este miedo de forma consciente es poder superarlo. Solo podemos superar nuestro propio miedo y dejar de negar nuestra propia realidad por nosotros mismos. Algunas personas son capaces de superar el miedo a unos padres todopoderosos que lo amenazaban, escribiéndole cartas que nunca llegan a enviar. En estas cartas hablan el niño sin censura que ellos fueron, y por primera vez dan rienda suelta a las amargas decepciones, a la rabia imponente, a la agresiva indignación y finalmente una tristeza inmensa, y sienten
como durante décadas han estado condenados al silencio. Para que la sanación de nuestro niño interior sea eficaz, deben cumplirse las siguientes condiciones. Se debe estar completamente de parte del niño maltratado, reconocer todo lo que el niño ha padecido, sin ocultar los sentimientos tras una máscara de neutralidad. Esto nos permitirá acceder a nuestros sentimientos y al mismo tiempo estos asomarán cada vez con mayor claridad. Las circunstancias reales de la infancia se reflejan en los problemas que estamos padeciendo actualmente como adultos. El permitirnos experimentar estas emociones intensas también nos permite descubrir la realidad del niño herido. Si miramos dentro de ese mundo, podemos comprender la intensidad de las emociones que experimentamos hoy, es decir, el factor desencadenante. A través de esta interacción entre el presente y el pasado, comenzaremos a conocer nuestra propia historia y nuestra propia identidad. Un conocimiento que nos proporcionará una seguridad desconocida hasta entonces. Cuando hayamos desarrollado nuestra capacidad de comunicación con los antiguos sentimientos y los factores desencadenantes se empleen de forma productiva, encontraremos la salida. Es importante encontrar una salida a nuestro conflicto, desdoblando nuestra percepción y experimentándonos a nosotros mismos, básicamente desde fuera, observando las situaciones dolorosas de nuestra infancia. Así, de esta manera podremos mantener el dolor y la verdad alejados hasta que el recuerdo se imponga y sus síntomas desaparezcan. No es posible evitar la rabia cuando uno comienza a comprender, a sentir, a abrir los ojos, pues esta rabia nos lleva a revelarnos y a la vez a liberarnos. La depresión demuestra que estamos reprimiendo nuestros sentimientos más intensos. Por eso el tratar de reprimir nuestra ira es lo que provoca enfermedades, adicciones o crímenes. Si no experimentamos esa rabia porque creemos haber perdonado a nuestros padres, incluso sus más graves errores, comprobaremos muy pronto y con gran asombro que estamos convirtiendo a nuestros hijos u otras personas en objetos del mismo sufrimiento que nuestros padres nos hicieron soportar. Si somos honestos, no diremos que hemos actuado por su bien. Esto desgraciadamente es lo que dicen casi todos los padres y por eso nuestra sociedad es tan falsa. Muchas personas sufren debido al apego que tienen a unos padres que los maltrataron y se sienten culpables por lo que sus padres les hicieron y consumen en ellos el resto de sus energías. Es aconsejable decirles a nuestros padres lo que nunca nos atrevimos a decir, lo que escondimos de niños debido al miedo. Podríamos escribirles unas cartas y no enviárselas, pues al escribir las cartas los sentimientos aparecerán y así no sentiremos que seremos castigados por ellos. De esta forma nos liberaremos de la prisión en la que hemos estado vegetando durante tanto tiempo y que nos ha impedido vivir la vida auténtica, rica y con sentido que nos corresponde. No tendremos por qué seguir dando vueltas en círculos si dejamos de intentar comprender a nuestros padres, quienes tampoco están interesados en comprenderse a sí mismos. Pero nosotros podremos abandonar esa tradición y comprendernos a nosotros mismos, y así descubrir los sentimientos del niño herido que llevamos dentro.
A veces el perdón proporciona cierto alivio porque atenúa los sentimientos de culpa que nos atormentan y uno se siente como un niño obediente y por lo tanto querido cuando perdona el maltrato, pero el cuerpo insiste en saber la verdad. Es importante desistir de intentar comprender la infancia de nuestros padres, que de todos modos ellos tampoco quieren conocer, para así poder sentir toda la intensidad de nuestro propio sufrimiento y miedo. Así poco a poco desaparecerán los síntomas físicos que durante tanto tiempo intentamos en vano ocultar. Debemos comprendernos a nosotros mismos antes de intentar comprender a los demás. No podemos seguir traicionando al niño, niña que tanto sufrió, si queremos vivir nuestra vida con sentido. Porque esta niña o niño no tiene a nadie más que a ti. Intentar hablar con nuestros padres cuando somos adultos y cuando ellos ya han envejecido es inútil. No podemos esperar ni un ápice de piedad. No podemos esperar que se hayan vuelto con la edad más humanos e inteligentes. Quizás ahora sientas que es lógico escribir sobre ello para que tus padres por fin te presten atención, pero es difícil que lo hagan. Sin embargo, puedes escribirle a la pequeña niña o niño que un día fuiste, porque ahora tú puedes ser para ella el testigo con conocimiento que tanto ha echado de menos. Cuéntale todo lo que recuerdes. Confíale lo terrible que era todo cuando eras niña o niño. Y pregúntale cómo se sentía cuando tenía que pedir perdón después de que la azotaran o lo azotaran. Experimenta toda la rabia y permítete reaccionar con espanto a la falta de humanidad. Mantén la comunicación con esa niña pequeña. Si esa niña pequeña o ese niño pequeño puede comunicarse contigo, ya no necesitará expresarse a través de síntomas corporales. Podrá utilizar las palabras que ahora tú escucharás, porque ahora tú quieres oírlas y estás abierta a ello. Intenta establecer un diálogo con esa niña pequeña o ese niño pequeño que fuiste y pregúntale cómo se sentía cuando le pegaban. Lo único que falta es tu compasión hacia ese niño pequeño que tenía que salvar a sus padres sacrificando por ellos su propia vida, sus propios sentimientos. Cuando afloran nuestros sentimientos, tenemos la oportunidad de recuperar nuestro corazón de las manos de los adultos. También es bueno que puedas pintar, porque muchas cosas se solucionan por sí solas cuando pintamos. Disfruta de esta actividad, de la pintura. Diviértete, porque a través de ella entrarás en contacto con tus verdaderos sentimientos y emociones. Los colores despiertan las emociones más intensas. Lo trágico es que al niño le hayan prohibido mostrar su ira. Y este miedo a sus padres lo hará o lo ha hecho enfermar. Porque durante mucho tiempo no ha podido sentir sus emociones más intensas. Pero ese niño podrá curarse en cuanto esté dispuesto a saber y a sentir indignación ante la inhumanidad con la que le trataron sus padres, porque ya no habrá nada que lo amenace. Si hemos tragado mucho veneno de niños, ahora tendremos que vomitarlo todo, hasta que salgan todas las mentiras, las advertencias y las tácticas que usaron nuestros padres para asustarnos.
entonces dejaremos de creer en todas esas basuras y nos ocuparemos de nuestra niña o niño, que nos dirá con toda claridad quiénes somos y dónde está nuestro lugar. Y también nos dirá que no estamos solos en esta búsqueda. Todo esto lo haremos cuando tengamos el valor de ver que aquello que parecía imposible es real. Cuando una persona tiene miedo de los propios recuerdos que ha reprimido, mira hacia otro lado y tiende a repartir castigos, agudizando de esta manera los miedos ya existentes. Recordemos que todos los niños necesitan respeto, protección, cariño, sinceridad, comprensión y muchas cosas más. Todo esto junto se denomina amor. Debemos tomarnos muy en serio nuestros pensamientos negativos, escucharlos, pues estos provienen de nuestro interior y nos están contando nuestra historia. La infancia no es solo una etapa en la vida, es la base de toda nuestra vida. Uno no puede librarse de ella, pero sí puede integrarla, ser consciente de cómo transcurrió. Es necesario hacerlo para evitar más enfermedades y sufrimientos. Uno puede liberarse de aquello que se tiene y se conoce, pero no de algo que es completamente desconocido. Sin embargo, con frecuencia, esos padres a los que nunca hemos mirado, porque por miedo no nos atrevíamos, se introducen con firmeza en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Encontrarlos allí y después liberarse de ellos no es fácil. Es insoportable que tanta gente prefiera echarse la culpa y poner en duda la verdad de la propia experiencia, algo que puede provocar graves confusiones e incluso esquizofrenia. Recuerda, tú no le debes nada a tus padres, sino al niño que fuiste. A ese es al que le debes una empatía total, porque ese niño necesita que tú te pongas completa e inequívocamente de su lado. Mientras sigamos dependiendo de nuestros padres y no nos permitamos ver cómo son, seguiremos enfermos. Muchas veces los padres anulan la vida emocional del niño. Por lo tanto, no es extraño que a veces los odiemos por esta fatídica represión. A veces sentir ese odio y darnos cuenta que realmente ellos lo merecen puede salvar a nuestro verdadero yo. Hay personas para quienes estos sentimientos están del todo bloqueados. Solo podremos liberarnos de nuestra rabia cuando comprendamos que ésta está completamente justificada. Podemos escribirle cartas a nuestros padres contándoles todo lo que nos hicieron y cuánto sufrimos a causa de ellos y no enviárselas. Así, nuestro verdadero yo tendrá más espacio para desarrollarse y no permitiremos más abusos de ellos. Damos un gran paso cuando dejamos de maltratar a este niño como una vez lo hicieron nuestros padres con nosotros. La psiquiatría actual parece vivir en una ilusión. Cree tener al alcance de la mano, gracias a los medicamentos, todos los medios para expulsar a los demonios del pasado. El maltrato sufrido. Esto conlleva la grotesca negación de las causas del sufrimiento humano y de la lógica más sencilla. Actualmente ya existen medicamentos destinados a suprimir los recuerdos más dolorosos. Su objetivo es luchar contra la depresión. Funcionan de manera milagrosa y algunos expertos creen que son la única solución. Sin embargo, muchas personas no lograrían dar sentido a su vida si no consiguieran conocer su historia. Nuestra historia nos proporciona la posibilidad de comprender nuestros sentimientos y de ser capaces de orientarnos en una situación determinada, de tal manera que encontremos la solución óptima para nosotros. Muchas personas desconocen la existencia del niño interno, porque el miedo a sus padres
no les permite escuchar su voz y comprender su lenguaje. Por esta razón, no comprenden ni comparten este descubrimiento del niño torturado, que a través de síntomas físicos nos envía mensajes y nos habla del sufrimiento que tuvo que soportar y experimentar. Cuando nos culpamos a nosotros mismos, silenciamos la voz del niño. Pero afirmar que nadie puede oír a este niño y que no existe, sería como decir que nadie puede ver por qué uno mismo se ha quedado ciego. Las personas evitan experimentar estas emociones tan intensas que les ayudarían a liberarse del dolor, hasta que un día ya no aguantan más. No podemos curarnos si le tememos a estas emociones auténticas y beneficiosas, y las calificamos como repulsivas a la bondad. Creemos que cualquier cosa es preferible a reconocer la evidente realidad de que fuimos niños maltratados. El niño maltratado se siente humillado, confuso, aislado y sobre todo culpable, porque le han dicho que es ruin y malvado. Tenemos un clarísimo miedo a aceptar que el maltrato infantil es un crimen, porque no queremos culpar a los padres, pero debemos dejar de seguir tapándonos los ojos, porque de esta manera también estaremos traicionando al niño en los padres. El dolor encierra el camino a la verdad. Si rehusamos aceptar que no nos quisieron siendo niños, nos ahorramos mucho dolor, pero bloqueamos el camino que nos lleva a la verdad. Y durante toda nuestra vida intentaremos encontrar el amor de nuestros padres, que creemos que nos está esperando desde la infancia, pues desde entonces nos corresponde. Lo creemos y también lo deseamos. Sin embargo, este amor que tanto anhelábamos cuando éramos niños no nos está esperando. Nunca existió ni existirá. Pero como adultos podemos aprender a querer a ese niño que un día fuimos, si nos liberamos de los sentimientos de culpa. El sentimiento de culpa nos protege de la dolorosa verdad de que el destino nos dio a una madre que era incapaz de amar. Esto es más doloroso que pensar, bueno, era una buena madre. El problema es que yo era malo o mala, porque siempre podemos hacer algo al respecto. Podemos esforzarnos en conseguir este amor, pero el amor no se gana con méritos, y los sentimientos de culpa por lo que hemos o no hemos hecho solo continúan cegándonos y provocándonos nuevas enfermedades. Es importante experimentar nuestros sentimientos y expresarlos verbalmente. Todos los niños quieren a sus padres y no necesitan ningún mandamiento para hacerlo. Sin embargo, si cuando somos adultos nos damos cuenta de que explotaron y abusaron de nuestro amor, tendríamos que ser capaces de experimentar nuestras emociones auténticas, incluyendo la rabia, y no forzarnos más a querer a unos padres que fueron tan crueles con nosotros. La mayoría de las personas temen estas emociones negativas hacia sus padres. Por esa razón, las descargan contra sus hijos y continúan reproduciendo este círculo de agresividad. He aquí donde residen los efectos negativos del cuarto mandamiento. Lo que nos hace enfermar es la represión de nuestros sentimientos y emociones auténticos. Reprimimos estos sentimientos por miedo, el miedo inconsciente del niño ante los padres violentos puede tener efectos durante toda la vida si nos negamos a enfrentarnos a este miedo. Tener miedo solo les enseña a los niños a ser desconfiados y esconder sus sentimientos auténticos. Y además aprenden de sus padres que la violencia es el medio más adecuado para resolver conflictos, que ellos son malos o inútiles y necesitan que alguien los corrija. Muchas personas se encuentran atrapadas en una cadena de autoengaño en relación con sus padres porque los idealizan. Desgraciadamente hay muy pocas personas que quieren saber
realmente lo que ocurrió en esos primeros años decisivos de su vida. Parece como si se hubieran quedado atrapados en el miedo infantil. Este miedo del niño atormentado imposibilita cualquier forma de protesta, incluso tras la muerte de los padres. Es comprensible que queramos perdonar y olvidar para no tener que sentir el dolor, pero esta vía no funciona. Más pronto o más tarde nos damos cuenta de que nos hemos equivocado de camino y de que así no solucionaremos nada. Pensar en positivo no es en modo alguno un remedio, porque constituye una forma de autoengaño, una huida de la verdad. No nos puede ayudar, porque nuestro cuerpo conoce mejor la realidad. Tendría que haber un primer mandamiento que proclamara: honra a tus hijos, para que más adelante no tengan que construir muros internos para protegerse del dolor pasado y no tengan que defenderse de enemigos fantasmas con armas espantosas que podrían destruir todo el mundo. Es evidente que Freud olvidó que Edipo fue primero la víctima de sus padres, pues fueron ellos quienes lo empujaron en el papel de pecador, abandonándolo cuando era un niño pequeño. El dolor más terrible que debemos experimentar para ser más fuertes emocionalmente consiste en asimilar que no fuimos queridos cuando más lo necesitábamos. Es fácil decirlo, pero es extraordinariamente difícil experimentar este dolor, aceptar los hechos y renunciar a la esperanza de que un día nuestros padres puedan cambiar y llegar a querernos. El dolor por no haber sido querido es solo un sentimiento, y un sentimiento no es nunca destructivo si se dirige a la persona que ha ocasionado el dolor. En este caso ni siquiera el odio será destructivo, siempre que podamos experimentarlo de forma consciente y no permitamos que estalle a ciegas. Pero el odio sí puede ser destructivo y también peligroso para uno mismo y los demás si lo reprimimos y lo descargamos en otros que no se lo merecen.